Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde no contaban con AMLO el Magnífico, que demostrara su poderío y mandara volar a los gringos, ya que pensaban e incluso estaban haciendo en el Reforma y en varios periódicos que habían mandado a los gringos a regañar a AMLO y que se iban a poner los gringos y que fueron a vigilar a ver cómo la reforma de AMLO el Magnífico, pero pues no contaban con que pues AMLO los batearía, ya que aquí está pues básicamente la nota donde pues AMLO el Magnífico se había reunido con Ken Salazar y John Kerry. Y pues básicamente no pudieron, se quedaron rabiosos y esto fue a la mañanera. Veamos qué pasó en la mañanera y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Ya que le preguntaron acerca del tema. Bueno, más bien AMLO el Magnífico lo sacó. Increíble, pero cierto. Presidente, la siguiente pregunta también tiene que ver con el tema energético, y es que en días pasados se dio a conocer que el próximo 5 de abril en la Suprema Corte de Justicia iniciaría con la discusión de la constitucionalidad de las reformas a la ley de la industria eléctrica que usted promovió en el 2021 y que fue aprobada por la Cámara de Diputados y también por la Cámara de Senadores. Sin embargo, pues estas modificaciones que buscaban fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues no vieron la luz, y es que se concedieron varios amparos que se ordenaron para que no se aplicara esta nueva legislación hasta que se resolviera el fondo del asunto. Y es que la COFESE, senadores de oposición y también el gobierno de Colima interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra de estas reformas a esta ley. En el caso en particular de este asunto, en la Suprema Corte pues le corresponde a la ministra Loretta Ortiz Half, quien fue a través de sorteo, pues ser seleccionada para conocer del caso. Dio a conocer ya en este caso su propuesta y ella propone rechazar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, pues resuelve que no vulnera la libre competencia, además de que rechaza que exista riesgo de que la CFE se convierta en un monopolio, ya que el mismo artículo 28 de la Constitución pues establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, entre ellas la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Pues parece, presidente, que este proyecto pues ya no le gustó tampoco a los diputados del PRI, PAN, PRD, bueno, a toda esta bancada que han hecho una campaña en contra de la reforma, y pues ya están buscando que se excuse, que se deje de lado la participación de la ministra en este caso, ya que argumentan que hay un conflicto de interés porque la ministra fue diputada federal del 2012 al 2015 por parte del PT y votó en contra de la reforma eléctrica que se avaló por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estos que están, esta situación que están impulsando pues no tiene ninguna base. Yo no sé quién esté asesorando a los diputados y senadores de estas bancadas, pero además nos demuestra su gran incongruencia. Y es que mientras ellos están impulsando la recusación de la ministra, se quedan callados con el verdadero conflicto de interés que se vive en la Cámara de Diputados. Y como ejemplo tenemos a Margarita Zavala, quien es esposa de Felipe Calderón, y también a Mariana Gómez del Campo, quien es sobrina del expresidente. Y tienen un claro conflicto de interés, ya que Felipe Calderón pues fue empleado de Iberdrola. Otro caso también que debemos nosotros de tener en mente es el de el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ellos, presidente, pues no deberían de participar en esta discusión que ya se va a llevar a cabo en unos cuantos días en la Cámara de Diputados, y si se aprueban la de senadores, pues porque obviamente pues hay intereses que pues no están alineados con el de la nación. Y en este caso le preguntaría, presidente, pues ¿qué opina al respecto de este conflicto de interés y si se buscaría alguna acción
para que los aludidos pues no participen en esta discusión tan importante para los mexicanos. Me he quedado anonadado. ¿De qué medio eres tú? De Charro en Vivo. ¿Cómo? El Charro en Vivo, de redes sociales. Sí. Y eres periodista. Sí, abogado de la Universidad de Guadalajara. ¿Mande? Soy abogado de la Universidad de Guadalajara y pues también soy conductor del canal, del Charro en Vivo. ¿Y qué edad tienes? Tengo 27. Pues felicidades. Muchas Coincido gracias, contigo. presidente. Ya no voy a contestar nada. Y hay que esperar a que la Corte resuelva, y sobre lo de conflictos de intereses, lo mismo, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial. Pero me gustó mucho la formulación de tu planteamiento y coincido contigo. O sea, es una pregunta, pero al mismo tiempo pues es una reflexión, un análisis de este tema tan importante que va a resolverse en estos días, tanto en la Suprema Corte como en la Cámara de Diputados y de Senadores. Es qué vamos a hacer los mexicanos frente a la estrategia que se inició en el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Si vamos a continuar con la misma estrategia para que todo el mercado eléctrico sea manejado por empresas, sobre todo extranjeras, o fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar este servicio sin fines de lucro, para que las familias tengan acceso a tarifas justas y que puedan tener luz, que no nos pase, repito, lo de España. Están pagando los españoles 10 veces más por la luz que lo que se paga en México. Porque tenemos nosotros participación en el sector, pero si sigue perdiendo terreno la Comisión Federal de Electricidad, que ya solo le permiten generar el 30% de la energía eléctrica. No es que no tenga capacidad, es que como hicieron una reforma, no le permiten despachar la energía de sus plantas, no les permiten que esa energía de sus plantas pueda subir a la red de transmisión, a la red nacional. Suben primero la de las empresas, la energía de las empresas particulares. Llegaron al extremo de declarar y dejar hasta lo último a la energía que produce la Comisión Federal en las hidroeléctricas, con el engaño, la mentira
de que la energía que se produce en las hidroeléctricas es sucia, que no es energía limpia, cuando todos sabemos que es energía limpia y barata. Arriba de la energía hidroeléctrica están las plantas termoeléctricas. Tienen prioridad. Y como se vio ayer aquí, se paga a ese precio y se tiene que entregar un subsidio, no a la gente. Nosotros estamos apoyando a la gente con subsidio, pero además, por esa legislación vigente, hay que subsidiar a grandes consumidores con una serie de mecanismos tramposos que crearon, como el llamado autoabasto, para que no paguen la luz las grandes corporaciones. Entonces, eso es lo que se va a resolver. Ayer estuvimos con el señor Kerry, el embajador de Estados Unidos en México, con empresarios, y se les explicó el porqué de esta iniciativa. Y al parecer, pues se sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias. No es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a crear ninguna planta porque produzca energía con carbón. Tenemos 3 plantas carboníferas, 2 en Coahuila, 1 en Guerrero, y están trabajando al 50% de su capacidad, y eso las tenemos trabajando porque mucha gente de Coahuila vive de la extracción del carbón y se les está ayudando. Pero en comparación con lo que se produce de energía con carbón en China o en Estados Unidos, es nada. A ver si te dan el documento que se dio a conocer ayer, porque quiero que observen cuánto significa la producción de energía con carbón en México con relación a lo que utilizan de carbón en China para generar energía eléctrica y en Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo el compromiso de no crear plantas de carbón. Otra de las cosas que es importantísima, estamos invirtiendo como nunca para no producir combustóleo.
Estamos invirtiendo en 2 plantas coquizadoras y es probable que se invierta en una más para no producir combustóleo. ¿Esto qué significa? No producir contaminantes, dióxido de carbono a la atmósfera. Y estamos también echando a andar un proyecto de modernización de las hidroeléctricas. Tenemos ya en marcha un parque solar que va a ser el más grande de América Latina en producción de energía, en Puerto Peñasco, Sonora. Entonces, todo esto se expuso ayer, porque utilizaron, no los que vinieron ayer, sino los que mandaban antes, utilizaron lo de las energías limpias para hacer negocios sucios, engañando. Entonces, eso es lo que estamos viendo. A ver si no tiene Laura el documento. Sí, los puntos. Nada más. No, porque a ver si baja lo del carbón. Creo que es el punto 8. No, es este. A ver, bájale. Bájale. Baja. No. Sí. Lo vamos a dar a conocer. Porque no hay nada que ocultar. Mire, todo esto es lo que estamos haciendo. Se aplica el programa de reforestación más importante del mundo. 1.500 millones de dólares estamos invirtiendo. No hay ningún país que tenga un programa de reforestación con 1.500 millones de dólares. Pemex extrae petróleo de manera racional, sin rebasar los 2 millones de barriles diarios, a pesar de contar con reservas adicionales que permitirían aumentar nuestra producción. No se ha autorizado el fracking. Se están modernizando 6 refinerías. Se adquirió la refinería de Deer Park en Texas. Está por inaugurarse la nueva refinería de Dos Bocas. Y se construirán 2 coquizadoras, una en Tula, ya en proceso, y otra en Salina Cruz, todo lo cual va a significar la reducción sustancial de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y de manera muy relevante eliminará prácticamente la producción de combustóleo en nuestro país. México solo cuenta con 3 plantas carboeléctricas, 2 en el estado de Coahuila y una en Guerrero, que funcionan actualmente al 50% de su capacidad. Lo anterior significa que producimos el 0.35% de lo que se produce de energía con carbón en China y solo el 2.1% de lo que se produce de energía con carbón en Estados Unidos.
no se planea construir ninguna nueva planta de generación a base de carbón. Estamos en condiciones de apoyar a la transición energética de la industria automotriz norteamericana en México, aportándole la energía limpia que requiera. Destaca como parte de este esfuerzo la fabricación nacional de vehículos eléctricos, con lo que se reducirá el mayor contaminante que es el transporte. O sea, pero bueno, aquí se trataron otros asuntos, pero es contestando tu pregunta. Pues a informar están en los primeros puntos. A ver, ¿por qué no pones el punto número 1? Esto es lo que se les dio a conocer. Se respetarán los permisos de importación que se entregaron a 5 petroleras para introducir combustible. Esto fue en el sexenio anterior, bajo condiciones de precios justos y legalidad. Es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando. Esas son las empresas: Exxon, Valero, Shell, Tesoro, Koch. Las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación. E inicialmente se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes como gesto de buena voluntad. No obstante, si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol, porque por eso se han clausurado las terminales, y por el contrabando, el mal uso de permisos, se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso. En los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de las autoridades mexicanas, pues imagínense hasta dónde estaban, hasta dónde llegaban. Construir terminales sin permiso. Cuando hablo de que México ya no es tierra de conquista, a esto me refiero. Solo podrán ofrecerse como opción el que Pemex, previo avalúo y en caso de necesidad, adquiera dichas instalaciones. Si ya están terminadas, pero no tienen permiso, porque no se les otorgó ningún permiso, y aún así las construyeron. A ver, el punto 2. Aclaramos que las nuevas solicitudes o los permisos en trámites no se otorgarán. Así, claro. Porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. También claro. Es decir, tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación. A ver, el 3. Pedimos a las empresas petroleras de Estados Unidos que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México, que inviertan, pues con la reforma energética del sexenio anterior se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo, y solo están invirtiendo 2 empresas y ninguna de Estados Unidos.
Es decir, ahí se pone el nombre de las empresas que tienen concesiones. Sin embargo, se añade que aún así no se han revocado contratos y se han otorgado las prórrogas solicitadas. Cuatro, que el yacimiento Zama, que es un yacimiento importante, compartido por Pemex y Talos, inicie sus operaciones. Talos es una empresa estadounidense y es un yacimiento conjunto. A Talos y a dos empresas más en el sexenio anterior les otorgaron la concesión para explotar un yacimiento que también tiene Pemex, un yacimiento compartido. Se le pide a Talos que inicie sus operaciones de exploración y perforación de acuerdo con la definición que ya se tiene por parte de las autoridades mexicanas. Ya se aprobó por el Consejo de Administración de Pemex, pero además ya existe la concesión y se está respetando. Esto nosotros no lo hubiésemos hecho, porque esto significa el modelo de compartir utilidades de lo que extraen, dejan una parte y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero ya están los convenios de utilidad compartida y los estamos respetando. Pero aún así, todavía no hay inversión. ¿Y qué es lo que han hecho con los convenios? En la mayoría de los casos, vender las acciones, optar por la especulación financiera. Pero no estamos cancelando concesiones. Todo esto lo digo para que se sepa que estamos actuando, vamos a decir, con tolerancia, sin autoritarismo, sin arbitrariedad. En este yacimiento se cuenta con petróleo de buena calidad. Existe el acuerdo del Consejo de Pemex y solo se requiere inversión, la cual puede aportar Talos, otras empresas o algún fondo de inversión. En caso de que Talos se desista del arbitraje, porque hay una denuncia, no quieren que Pemex participe en la administración. La Comisión Nacional de Hidrocarburos podría resolver rápidamente para iniciar los trabajos y tener producción en este mismo sexenio, porque hay petróleo, ya se tienen las exploraciones y es cosa nada más de perforar. Se podría extraer petróleo desde el año próximo. El volumen recuperable estimado del yacimiento es de entre 550 y 650 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, un valor presente neto estimado en 4.835 millones de dólares después de impuestos, con una tasa interna de retorno del 49.6%. Sigue. Bueno, ya no lo voy a seguir leyendo, ¿no? Ustedes. Vamos a seguir. En materia de generación de energía eléctrica, tenemos propuesto un sistema mixto en el cual la Comisión Federal genere el 54% de la electricidad, del sector privado el 46% restante. El 46% del mercado eléctrico mexicano representa un volumen de generación superior al de todos los países de América Latina, con excepción de Brasil. Solo el 46%. ¿Dónde está la estatización? Si estamos compartiendo el mercado. 46% es más que toda la energía que se consume en Argentina. Y en ese porcentaje se incorporará toda la inversión en generación de las empresas privadas, o sea, es muchísimo. El crecimiento de la demanda estimada es de cuando menos 4% anual. Tienen el 46%, pero año con año hay un crecimiento del 4% de demanda, lo que duplicaría los ingresos potenciales para el sector privado en menos de 20 años. No se consideraría en este 46% a la generación de electricidad que se haya logrado con vehículos ilegales o no debidamente autorizados, de acuerdo con la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 25 de abril del 2002, así como de diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. No se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria. ¿Por qué hablamos de esto? De la resolución de la Corte, porque están cancelados los llamados contratos de autoabasto, están declarados ilegales y no podemos pues violar nuestras leyes. Dice, no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria. Lo que se busca es rescatar a Pemex y a la Comisión Federal por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores. Queremos evitar situaciones como la crisis que vivió Texas en 2021 debido a una tormenta invernal, o la que vive ahora España con un gran impacto para su población. Seis, las empresas como Sempra y otras que tienen acuerdos con la Comisión Federal y contratos de transporte de gasoductos podrían invertir en Topolobampo, en Salina Cruz, en Coatzacoalcos, donde se tienen terrenos y puertos para construir 3 plantas de licuefacción
y exportar gas a países de Asia, América y Europa. Las empresas interesadas deberán llegar a un acuerdo con la Comisión Federal a más tardar en un mes. ¿Por qué es esto? Porque Sempra ya tiene contrato de transporte de gas y otras empresas. Entonces, incluso ya tienen un permiso para instalar una planta de licuefacción y ya están trabajando en Ensenada, Baja California. Entonces, estas empresas, como ya tienen el acuerdo con la Comisión Federal, podrían ampliar esos contratos, que implicaría destinar gas que tiene la Comisión Federal en demasía, porque en el sexenio anterior, ya lo hemos dicho, se engañó de que iban a construir 16 termoeléctricas y que para eso necesitaban comprar gas. No construyeron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas. Y ahora tenemos en la Comisión Federal gas excedente que se está revendiendo, se está perdiendo dinero del erario, dinero del pueblo. Entonces, el planteamiento es, si ese gas se procesa en estas plantas de licuefacción, que lo que hacen es congelar el gas para transportarlo, llevarlo a Europa o a cualquier parte y regasificarlo y volverlo a meter a los ductos. Hay condiciones en Topolobampo para poner una planta, en Salina Cruz, todo esto para Asia, y en Coatzacoalcos para América y Europa. Ahora que es el conflicto en Europa por el desabasto de gas o el aumento en el precio del gas, ¿cómo se ayuda a Europa? ¿Cómo se lleva gas a Europa si no se tienen las plantas de licuefacción? En Estados Unidos solo hay 6 y estas están en el Atlántico, en el Golfo. En el Pacífico no hay ni una sola. Entonces no hay infraestructura suficiente. Por eso, pues el papel relevante de Rusia, y por eso insistimos en la autosuficiencia. ¿Qué decían los tecnócratas? ¿Qué decía Aspe en los tiempos de Salinas, cuando se abandonó el campo? Decía, ¿para qué fomentar el sector agropecuario? Si en un mundo globalizado podemos comprar lo que necesitemos en cualquier país. Esa era la lógica, así de simplista, a partir de una concepción economicista. No es así. Y más cuando se trata de petróleo, de energéticos y de alimentos, que tenemos que procurar todos los países. Lo está haciendo ahora Estados Unidos. Ayer lo planteó el presidente Biden. Autosuficiencia. Ayer dio a conocer que van a sacar de sus reservas 1 millón de barriles diarios de petróleo para bajar el precio de las gasolinas en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante el que se pueda procesar este gas. Y decía yo, ¿por qué un mes? Porque son plantas que lleva a construirlas hasta 3 años, 4, y ya necesitamos iniciar. Ya no las vamos a ver nosotros terminadas, pero sí queremos que se inicien, porque son necesarias. Y son inversiones de 3.000, 4.000 millones de dólares cada planta. Entonces, sí, Sempra y estas otras empresas no responden en un mes, licitamos, porque sí van a haber empresas interesadas. Adelante. Pueden suscribirse a acuerdos conjuntos para la producción de energía
con la modernización de turbinas, equipamiento de presas existentes e instalación en las mismas presas, en los vasos, de celdas flotantes, fotovoltaicas flotantes en los embalses de las presas. Se utiliza toda la infraestructura que se tiene y se ponen paneles en la presa y ahí están los generadores. Entonces tiene un doble propósito: el generar la energía con el agua y con el sol. Estas inversiones estarían garantizadas con la compra de la energía que produzcan estas empresas. Quienes inviertan, compraría toda la energía la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto se los planteamos ayer. Los invitamos además a que se inviertan en parques también de energía solar, como es el caso del parque más grande de América Latina, ubicado en Puerto Peñasco, Sonora. Ahí va a estar un parque, ya tenemos el terreno, ya está el proyecto. La política actual del gobierno no apuesta a la contaminación, sino al contrario, tiene en los hechos, como en pocos países del mundo, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. Se les informa que el presente gobierno adquiere un compromiso de Estado de impulsar la transición energética a través de una política de desarrollo científico y tecnológico. La política del actual gobierno no apuesta a la contaminación, sino por el contrario, tiene en los hechos, como en pocos países del mundo, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. Y ya se mencionan las acciones que estamos llevando a cabo. O sea, este es el documento. Pues no hubo realmente protestas, fueron muy respetuosos. Estaba el gerente de Sempra y otros empresarios muy importantes del sector energético, y se acordó de que van a tener más comunicación con los secretarios. Me acompañó el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación, el subsecretario de Relaciones Exteriores, porque no está Marcelo Ebrard, Roberto Velasco. Me acompañó Rocío Nale, secretaria de Energía, Manuel Bartles, director de la Comisión Federal de Electricidad, y Octavio Romero López, director de Pemex. Entonces se expuso esto, todos ellos tomaron la palabra. Fue una reunión larga, la iniciamos a las 2 y terminamos a las 7. Y el señor Kerry, pues muy respetuoso, entendiendo pues de que ha habido un cambio en México y que ya no se puede mantener la misma política. No, sí se habló del tratado porque se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado por este tema. Sí, les aclaramos dos cosas, tres. Una, que cuando se negoció el tratado tuvimos una diferencia cuando el gobierno del presidente Trump
porque ya habían acordado con el equipo del presidente Peña un capítulo sobre petróleo que comprometía la soberanía de nuestro país. Y como nosotros estábamos en ese entonces invitados como observadores, ya era yo presidente electo, sostuvimos que no aceptábamos ese capítulo y se rompieron las negociaciones. Se pararon las mesas porque ese capítulo pues era comprometer el petróleo, como 20 o 30 hojas, y pues hubo tensión y lo mismo, ¿no? Si se da a conocer, va a haber devaluación, viene una crisis, pero sostuvimos que no podíamos nosotros. Al final, tuvieron que decirle al presidente Trump, porque nadie quería informarle que estaban rotas las negociaciones. Y al final, también, y esto es importante, cuando le informaron al presidente Trump, dijo: ¿y qué plantea México? ¿Qué plantea AMLO? Pues ya le entregaron lo que planteamos. 2 párrafos, nada más. Y el párrafo es, los 2 párrafos, que México es un país soberano y que el petróleo es de la nación y que no se compromete ante ninguna negociación. Y el presidente Trump aceptó. Y así quedó. Entonces, esto ayer lo recordé. Entonces, sin embargo, se dice: pero ese es el petróleo, no la industria eléctrica. Sí, pero en el tratado, en lo que tiene que ver con la industria eléctrica, no hay nada que signifique que nosotros estamos incumpliendo. Nada. Y lo tercero es que recordé que en el tratado nos comprometemos los gobiernos, los 3 gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México, a no permitir la corrupción. Y nosotros no podemos suscribir nada que signifique corrupción. Por ejemplo, los contratos de autoabasto. Si la Suprema Corte los ha declarado ilegal, ¿cómo los vamos nosotros a aceptar? Eso es corrupción. Y eso también está en el tratado. Y hay cosas que pues tienen que ver con los principios. Y hay un principio básico, que es el de la defensa de nuestra soberanía. Si perdemos nuestros derechos soberanos, pues ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que como la canción de Silvio, qué cosa fuera, ¿no? La masa sin cantera. ¿Es de Silvio? Sí, preciosa. Bueno, ¿quién sigue? Allá atrás, las 2 compañeras. Bueno, pues ahí está AMLO el Magnífico leyéndoles la cartilla a los gringos, donde ya no es como antes, que antes venían y se riaban ante los gringos. Ay, sí, te doy todo, te doy el petróleo, te doy hasta las nachas. Pero no, ahora ya se toparon con pared, ahora ya AMLO el Magnífico, pues básicamente les pone un alto, les dice: mira, aquí está la onda, el Tratado de Libre Comercio, y que la chingada, aquí está el Tratado de Libre Comercio, donde dice que somos libres soberanos en el petróleo. Y lo que tú me dices de la energía eléctrica, pues prácticamente no te estoy haciendo absolutamente nada que esté rompiendo el Tratado de Libre Comercio, está completamente intacto. No estoy rompiendo absolutamente nada, ni tampoco con lo del litio, y por eso es que se pusieron rabiosos y furiosos, tanto como los gringos, que
no esperaban esto, pero sobre todo los de la oposición, como el PRIAN, de que pues esperaban de que ay, se van a agarrar a más, se van a romper relaciones, y es lo que quieren, que estemos peleados con AMLO, que estén peleados tanto Joe Biden como AMLO, para que le vaya más al país, para que empiece, mira, ya vieron, se están peleando y mira el país cómo está. O sea, ellos prefieren 1000 veces que se caiga a pedazos el país y que le vaya mal a AMLO el magnífico, porque ojo, si le va mal a AMLO, le va mal al país, y esto es lo que ellos quisieran. Y como ellos ya tienen asegurado, porque tienen ahí su dinero, pues qué es lo que quieren hacer esto, ocasionar esto, porque ya habían puesto en el Reforma que habían mandado a la gente como Joe Kerry y como Ken Salazar a regañar a AMLO, que porque lo que estaban haciendo la Reforma, y que le iban a poner a gente de gringa vigilando que para que pasara la reforma eléctrica, y pues ya vieron que no es así. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Sin antes mencionar a la gente: Chin Maro, saludos; Fan Pachacón, saludos; Jesús Flores, saludos; Manuel Verón, saludos; Michelle Roxda, saludos; Isabel Oeje, saludos; José Herrera, saludos; Miguel Ángel Holán, saludos; Isabel Oeje, saludos; Gustavo García, saludos; Antonio Mena, saludos; Enrique Martínez, saludos; Rodolfo Bernal, saludos; Félix May, saludos; Francisco Rubio, saludos; Adolfo Méndez, saludos; Rafael Cruz, saludos; Manuel Never, saludos; Roberto Reyes, saludos; Ramón Co, saludos; Eusebio Francisco, saludos; y Juventino Flores Vélez, la última: la verdad se impone, la justicia viene en camino, remete los calzones mendigos, vende patrias. Completamente de acuerdo. Pues ahí está prácticamente las estrellas que vienen hasta abajo donde dice comentarios. Le presiones y me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. A la gente, gracias por el video, los invito a ver el siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse al video y comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean.